que el tema de una de las formas de cómo podemos evaluar justamente que está habiendo cambios en el tiempo es calculando la tendencia justamente de la serie que estamos evaluando. La serie puede ser de temperatura, puede ser de precipitación, puede ser de cualquier otra variable que se esté analizando, pero principalmente justan estas variables que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces, una de las formas para evaluar el cambio climático es a través de las tendencias. Y el día de hoy vamos a ver uno de los métodos principales justamente que se tiene que tomar en cuenta para evaluar estas tendencias. Entonces, además, este tema también está incluido dentro de su trabajo final, así que, bueno, va a ser también igualmente una tarea el día de hoy, la respuesta al desarrollo que vamos a hacer, y esa tarea igualmente lo van a presentar en trabajo de presentación final, ¿no? Entonces va de la mano igual en todo eso también. ¿Ok? La clase va a ser en realidad bastante puntual. Eh, Vamos a más o menos, digamos, una hora de clases. Y ya si es que el tiempo restante, si es que tiene algunas consultas con respecto al trabajo final. ¿Ok? Es lo que también quiero un poco que se desarrolle más en mayor medida. Entonces, La vamos a clase empezar el está día de hoy. hablando, Voy a 1 hora de empezar a clase va a compartir. ser. Y de ahí todo es preguntas sobre el trabajo final. ¿Cuál otro? A ver, ¿Tipo de clima? Sí, no lo revisé. estos, por ejemplo, son los datos de la estación de Lambayeque, que es la estación que estoy utilizando justamente para hacer todos los ejemplos. Todo el desarrollo de los scripts es en base a esta estación. Tenemos de igual manera los datos de temperatura máxima, mínima y precipitación en forma diaria desde el 2017 hasta el 2024. Ciertamente también hay datos faltantes dentro de todo este periodo, pero aproximadamente tenemos 8 años de información. ¿Ok? Una de las formas, esta no es la que vamos a ver ahora, pero es la forma más clásica y seguramente es algo que ya han visto también eh, en su colegio, o capaz en la academia, que una de las formas eh, que puedan justamente analizar la tendencia de una serie es, por ejemplo, si graficamos la serie de tiempo de, por ejemplo, grafiquemos de la temperatura máxima. Seleccionamos la variable y, bueno, lo graficamos. Esta es, por ejemplo, la serie de temperatura máxima. Vamos a agrandarlo un poco. ¿Ok? Esta es la temperatura máxima en forma diaria de la estación de Lambayeque entre 2017 y 2024. Una forma de calcular la tendencia y capaz la forma más simple es calcular justamente la ecuación de regresión lineal. ¿Ok? Hoy día vamos a recordar un poquito la parte de estadística, puesto que el tema de tendencias sí tiene un poco más de hay que interpretar justamente el tema de la estadística. ¿Ok? ¿Han llevado por ese caso cursos de estadística básica antes de previamente? Ah, genial. Bien. Ok. Pero si es que tiene alguna consulta, alguna duda, igualmente me hacen saber, ¿ok? Ok, entonces, una de las formas de calcular justamente la tendencia es graficando, bueno, obteniendo la ecuación de la regresión lineal. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar los datos y, bueno, podríamos seleccionar esta, le damos clic derecho y decimos cargar línea de tendencia. ¿Ok? Y por lo general, por defecto, Excel te va a graficar la ecuación de la regresión lineal. Es esta de acá. Pero ciertamente hay otras ecuaciones
que no son lineales, puede ser exponencial, puede ser logarítmica, puede ser polinómica, que capaz se puedan ajustar de mejor manera a sus datos. Pero por defecto y casi siempre lo que muestra el Excel en sí es la ecuación de regresión lineal. Entonces, si nosotros le ponemos que me presente la ecuación en el gráfico, que muestra acá, vamos a agrandarlo un poco. Con Excel podemos. Esta es, por ejemplo, la ecuación de regresión lineal para la temperatura máxima de esta estación. Ya sabemos, en el eje X es justamente, en este caso es el tiempo, y en el eje Y podrían ser los datos de temperatura máxima diaria. ¿Ok? Esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. O la variable, el predictor, y esta está el predictante, básicamente. Y el tema de cuál es justamente la tendencia de la serie. Bueno, la tendencia de la serie en una ecuación de regresión lineal, una simple, es la pendiente. De esta ecuación, ¿cuál sería la pendiente de esta ecuación? El 6C. 6C menos 0.5. 6C05. Correcto. Gracias. Sí, en este caso, este valor de acá vendría a ser la pendiente. Y bueno, el E básicamente es una notación en los programas de cómputo, que básicamente en este caso te indicaría es un 6 por 10 a la menos 5. Entonces, si multiplicas 6 por 10 a la menos 5, es un valor bastante pequeño en realidad. Es muy cercano a cero. Ese valor que es muy cercano a cero vendría a ser la pendiente de, en este caso, la recta. Y esa pendiente justamente vendría a ser el valor de la tendencia de esta serie, bajo la ecuación de regresión lineal. Pero como han visto, en sí, este valor es bastante pequeño, es casi cero. Por lo tanto, esto ya también nos da una idea de que probablemente el valor de la pendiente o capaz esta serie no tenga tendencia, porque es muy cercano a cero. Entonces, básicamente lo que en este caso lo que queremos ver es de forma visual y a través de ecuación de regresión lineal si es que nuestra serie tiene una tendencia. Esta recta, por ejemplo, que ustedes ven acá, vendría a ser justamente el tema de la tendencia y la ecuación que se calcula para esta serie. Y como ven, básicamente no existe una tendencia ni ascendente, lo que podríamos esperar, o capaz también una tendencia descendente en esta dirección. Ascendente así, descendente de esta manera. Entonces, básicamente, esta recta es bastante horizontal. O sea, no, a simple vista, no se observa que haya una tendencia en esta serie. La palabra clave acá es a simple vista, porque todo esto lo estamos viendo solo de forma visual. Pero cuando ya estamos hablando, en este caso, de un trabajo de investigación, sí se requiere llevar ese dato visual que lo estamos viendo ya a algo más estadístico, algo que podamos validar. Entonces, seguramente cuando ustedes más adelante trabajen su tesis o algún trabajo de investigación, algún estudio o en sus trabajos, justamente la parte de estadística es lo que necesitan justamente para validar sus resultados. Esa es básicamente la idea de la estadística. ¿Ok? ¿Qué? Entonces, viendo esto, una aproximación de lo que ¿De podríamos qué? esperar, ahora sí nos pasamos Ya. al script. Voy a dejar de compartir esto. Si es que tiene alguna consulta, por favor, me avisan. Ok, dejo de compartir y ahora pasamos al script.
Muy bien, ya he cargado la serie y bueno, vamos a empezar leyendo los datos de esta estación. ¿Ok? Estoy imaginando el gráfico en su cabeza. Hasta ahora, bueno, esto es básicamente lo mismo que hemos hecho todo este tiempo. Importado las librerías y hemos leído este dato de acá, los datos de la estación de Lambayeque. Y esto, tenemos este resultado. El código, el nombre de la estación, la fecha, la temperatura máxima, la temperatura mínima y la precipitación en forma diaria. Cuando vean, por ejemplo, estos NaN significa que son datos vacíos, que no hay datos. ¿Ok? Esto es simplemente una connotación que lo da este lenguaje de programación cuando encuentra celdas vacías en los datos que se le están proporcionando. ¿Ok? Es solamente eso. ¿Qué más que Entonces, puedo? para elegir, Bajo mi mano, bajo mi mano. bueno, primero, para calcular la tendencia en sí, existen diversos métodos. Hay una gran cantidad de métodos que permiten calcular la tendencia de una serie. El día de hoy, en realidad, vamos a ver uno de esos, pero ciertamente el que vamos a ver es uno de los que más se utilizan. Y el más, en realidad, uno de los más potentes que utiliza en temas de estudios e investigación. Igualmente, recuerdo que le presenté también, por ejemplo, el cálculo de tendencias de Tsunami. Bueno, también se ha calculado en base a este método que vamos a ver. Entonces, pero en realidad elegir el método, y esa es la parte justamente un poquito que requiere el análisis, elegir el método de tendencia se tiene que realizar en base al tipo de datos que estamos analizando. Entonces, elegir el método de tendencia se basa en los datos, en cómo se distribuyen nuestros datos, cuáles son esos valores. Y justamente para entender cómo se distribuyen nuestros datos, una forma, y es algo que también ya hemos visto, es calcular el tema de los histogramas. Por ejemplo, en este histograma, lo que estoy graficando es la temperatura máxima diaria de esta estación de Lambayeque. Esta opción, la opción de bins, te indica cuántas de estas cajitas quiero que me muestre. En este caso le estamos diciendo 10. Ok, acá hay 3, 6, 9, 10. 10 cajitas, bueno, columnas en este caso, que se están mostrando dentro de nuestro mapa de histogramas. Y estos simplemente son colores, color de la caja y el color del borde de la caja, que en este caso sería negro. El título y simplemente los nombres de los X e Y. Pero lo importante en este caso queremos entender es cómo se distribuye la temperatura máxima diaria. Y como vemos, por ejemplo, la temperatura máxima diaria tiene esta distribución. Solamente cogemos los puntos medios de estas columnas y vamos a graficarlo de esta manera. Una aproximada, ciertamente. Eso, por ejemplo, ¿a qué distribución podría acercarse? Normal, creo. Uy, eso es normal. En el caso esta es una de las distribuciones en realidad más básicas y justamente es el tema de distribución normal. ¿Ok?
La distribución normal en realidad tiene justamente estas condiciones. Por ejemplo, acá les muestro este enlace, este PDF, y acá se muestra, por ejemplo, una distribución normal sobre para este tipo de datos. Tiene esta forma de campana, digamos. Bueno, distribución normal, distribución de Gauss, es básicamente estas condiciones. Y ciertamente la temperatura, en general las temperaturas de series climáticas se acercan o se parecen en realidad a una distribución normal. Ciertamente, mientras más datos tenga, mientras más años tenga, esa distribución, esos datos que tengamos, se van a parecer en mayor medida a una distribución normal. Si tengo una menor cantidad de años, probablemente no se parezca tanto. Pero si aumento justamente la muestra, ya no vamos a parecer en mayor medida a una distribución normal. Entonces, en este caso es similar, pero ciertamente no es exactamente igual. Y no es exactamente igual porque los datos que tenemos se ajustan justamente a ese año en particular. Capaz ese año particular ha sido un año atípico en términos climáticos. Ha sido un año de evento Niño, de evento Enso. Entonces, eso podría ser que no sea exactamente igual a una distribución normal. Pero si mientras más datos tengamos, sí se va a asemejar en mayor medida. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Esto para el caso de la temperatura es correcto. Sí se podrían asemejar, tanto la temperatura máxima como la temperatura mínima diaria se asemejan a una distribución normal. Pero eso no pasa con la precipitación. En el caso de la precipitación, por ejemplo, tenemos estas condiciones. Básicamente, en el caso de la precipitación, además, dado que es una región costera, no tenemos valores bastante altos. Y es por eso que la mayor cantidad de eventos de precipitación se tienen en esta primera columna. Y todas las demás, bueno, a excepción de la segunda, básicamente que se ve algo por ahí, bastante pequeño en realidad. Los demás son uno o dos casos a lo mucho seguramente. Entonces, vemos justamente que esta distribución normal que debería tener este tipo de campana no se puede aplicar a los datos de precipitación, puesto que las mayores frecuencias justamente se tienen en las primeras columnas, en esto de acá. Ok. Acá simplemente he colocado que el número de los bins, estas columnas, estas barritas, sean básicamente proporcional a los datos que tengamos, entre 0 y el valor máximo de los datos que tenemos. Y bueno, de igual manera tenemos 10 columnas en este caso. ¿Ok? Podría igualmente aumentar, por ejemplo, esto de acá. Ciertamente va a aumentar un poco en este caso no se aprecia en gran medida, puesto que los valores son bastante bajos, pero básicamente si por ejemplo colocar acá bins 20. Tenemos una mayor cantidad, justamente 20 de estas columnas que se van a reflejar. Pero podemos dejarlo simplemente con 10 como observación. ¿Okay? Okay. Entonces, hasta ahí tenemos claro que la distribución de nuestros datos depende ciertamente de la variable que estemos utilizando. La temperatura, ya sea máxima, la temperatura media o la temperatura mínima, sí se puede justamente asemejar a una distribución normal.
Pero para la precipitación, sí, no es una distribución normal. Ahora, ¿a qué distribución se puede asemejar? En realidad, hay varias distribuciones que se podrían asemejar. Y eso ya podría depender un poquito de los datos que tengamos. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, acá les ponía justamente este enlace de acá para que vean el tema de la distribución normal. Estos son códigos en R, básicamente lo que quería que vean es el tema de la distribución. Por ejemplo, esta es la temperatura media del mes de abril de esta localidad. Y básicamente vean cómo este histograma muestra esta distribución normal, esta distribución acampanada para esta estación. Pero, bueno, este por ejemplo, otro ejemplo, este es de un estudio en el caso de España, para diferentes áreas justamente de España. Y vean, este caso es de temperatura máxima, temperatura promedio es el average y la temperatura mínima. Y básicamente pueden ver que para diferentes, a pesar que son diferentes áreas, básicamente la distribución que se muestra es muy semejante a una distribución normal. Ciertamente va a haber variaciones. Puede variar justamente el tema de la amplitud. Por ejemplo, puede ser justamente esto más alto o más pequeño, o de forma horizontal también puede ser mucho más angosto o mucho más amplio esta parte de acá. Entonces, ciertamente eso puede variar, pero en general la distribución sí se asemeja a una distribución normal. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa con la precipitación? Y por ejemplo, este es un estudio para el caso de los Países Bajos, para Holanda. Y por ejemplo, veamos que en el caso de la precipitación se asemeja bajo este estudio a una distribución log normal, logarítmica normal. Entonces, es otro tipo de distribución en que nuestros datos se podrían aproximar. En ese otro estudio, por ejemplo, también lo asemejan a una distribución log normal, inclusive con alguna variación, y también a una distribución gamma. Entonces, en realidad, de acuerdo a los datos que tengamos, se puede asemejar a estas distribuciones o inclusive a algunas distribuciones más. Eso también podría variar. ¿Ok? Entonces, dado que tenemos estas condiciones para el caso de la precipitación y nosotros también estamos analizando la precipitación, es que justamente vamos a utilizar esta ecuación de acá, la de análisis de tendencia de McKendall. ¿Por qué es justamente este test? Bueno, veamos este enlace de acá. Simplemente vamos a traducir esta página. ¿Ok? Entonces, como les decía, el tema de análisis de tendencias, hay diversos métodos. Y como les decía, la regresión lineal simple, lo que hemos visto en el Excel, es la forma más simple que explorar la tendencia en una serie a través de la pendiente, la tendencia lineal. Pero claramente, nuestros datos no todos son lineales. Las temperaturas, la temperatura media, por ejemplo, probablemente sí se asemeje en mayor medida a una tendencia lineal. Y para eso probablemente los resultados que tengamos mediante una regresión lineal simple y un análisis de tendencias mediante el método que vamos a ver de McKendall serían iguales. Pero eso no podríamos aplicarlo a un dato como el tema de la precipitación. En el caso justamente de la precipitación, la prueba de McKendall, que es la que vamos a ver,
es la que se utiliza en mayor medida. Y en este caso, ¿cuál es la potencia, justamente lo fuerte que tiene este método? Es que es un método no paramétrico. Y cuando decimos que es no paramétrico, ya justamente no es necesario que haya esta regresión lineal, esta comparación lineal entre las series. No es necesario que tenga un tipo de distribución particular. Pues por eso que dice distribución libre. Nuestros datos ya no es necesario que sean distribución normal para que podamos utilizar este método. Por ejemplo, si queremos analizar la tendencia mediante un análisis de regresión lineal simple, ahí sí nuestros datos tendrían que seguir una distribución normal. Si es que sigue una distribución normal, ok, eso estamos con un check y seguramente ya con eso podemos analizar la tendencia mediante este método de regresión lineal simple. Pero como nuestros datos usualmente no siguen la distribución normal, entonces analizamos mediante estos métodos no paramétricos. Y uno de los más fuertes justamente es la prueba de McKendall. Pero como les decía, ciertamente hay muchos más métodos que se utilizan en conjunto también junto con la prueba de McKendall. Pero hoy solamente nos vamos a enfocar en esta, que es una de las más utilizadas en realidad. ¿Ok? Entonces, en realidad, como van a ver, el cálculo es bastante rápido. Simplemente esto de acá y ya tenemos resultados de la ecuación. No hay mucho que hacer en realidad bajo estas series. Lo único que es necesario hacer es darle el formato. Y bueno, y lo otro que tenemos que hacer primero es cargar la librería. Como usual, no tenemos esta librería por defecto. En el caso de Google Colab, por ejemplo, lo que pasa es nosotros importamos librerías, pero ya la mayor parte de estas librerías, por ejemplo, librerías, les digo, por ejemplo, estas de acá. Estas son librerías, Pandas, NumPy, Matplotlib. Estas son librerías que ya se han programado en Python y por lo general ya vienen por defecto cuando se instala Python. Pero hay ciertas librerías, puesto que hay una gran cantidad de librerías en realidad, hay muchas librerías que se realizan como estudios de tesis, y los autores justamente desarrollan sus librerías y esas librerías lo pueden utilizar cualquiera cuando justamente trabajan en Python o en R también. En todos los lenguajes de programación justamente se desarrollan siempre nuevas librerías, nuevos métodos, donde uno puede justamente importar esas librerías y puede utilizar los métodos que se han desarrollado. Ustedes a futuro también, si desarrollan un nuevo método, podrían crear su librería y esa librería podría ser hábil justamente eh, para que cualquiera lo pueda utilizar a futuro. ¿Ok? Entonces, volvamos a esta parte. Lo que vamos a, en este caso, es simplemente instalar la librería. Para instalar esa librería vamos a utilizar este comando, pip install. Es básicamente para llamar a esta librería e instalarlo. Y bueno, ya está. Ya instaló completamente esta librería, esta versión. Y ahora simplemente vamos a importarlo. Acá ya lo descargó, ya lo instaló dentro de este entorno. Y acá simplemente lo estamos llamando a esa librería. Ojo que, dado que estamos trabajando, digamos, en la nube, cada vez que nosotros utilicemos, eh, queramos nuevamente hacer alguna actualización de este código, tenemos nuevamente que realizar este comando, este paso. Esta es una de las limitaciones, una de las ventajas que se tiene al utilizar el Google Colab. Esto no pasaría, por ejemplo, si es que nosotros estuviéramos trabajando en el Jupyter o en el Spider. Ahí basta que instalemos una sola vez, que le coloquemos esto de acá, o también a través del método Honda. Pip o Honda es básicamente, ambos son funciones para instalar librerías en Python.
y bajo los entornos de Spider, de Jupyter, simplemente colocamos esto y ya las siguientes veces ya no es necesario que nuevamente que estemos instalando, porque ya se descargó en nuestra computadora. Dado que todo esto es de forma virtual, digamos en la nube, bueno, en nuestro drive en este caso, sí es necesario que cada vez que ejecutemos o reiniciemos este entorno, se vuelva a instalar esta parte de acá. Pero al menos esta librería no es muy pesada, así que corre bastante rápido en realidad. Así que no hay ningún problema. Ok, descargamos y importamos, llamamos la librería. En este caso, lo único que se ha realizado como un trabajo previo es remover los datos faltantes que tiene esta serie. Es el único trabajo previo. ¿Cuál es el detalle justamente? Que si no removemos estos datos faltantes, en realidad la serie, si le doy acá, sí corre. Pero para los trabajos justamente posteriores que se requieren ver, ya no va, al menos para esta serie de acá, por ejemplo, para esta figura de acá, sí es necesario que removamos el tema de datos faltantes. ¿Ok? Así que para facilitar, he removido ahora el tema de datos faltantes, pero ojo, esto es un poquito para facilitar ahora el tratamiento. ¿Qué sería lo ideal? Una forma, por ejemplo, otra forma, eso ya es algo a futuro, si es que te desean trabajar a futuro con este tipo de análisis, es que cuando vean esos datos faltantes en su información, se pueda completar con información, con alguna otra información. Para eso hay métodos de completación de datos faltantes. Y en realidad también hay diversos métodos. Eso va a depender de acuerdo a la información que ustedes tengan disponible. ¿Ok? Entonces, eso sería la forma ideal de trabajar. Pero para el desarrollo del curso, en este caso lo estamos obviando simplemente, pero sí estamos removiendo el tema de datos faltantes para que no afecte justamente al tema del análisis. ¿Ok? Entonces, removemos el tema de datos faltantes. Ahora ya tenemos una serie sin datos faltantes de la temperatura máxima diaria. Y con eso ya podemos correr el test de Mackenda. Simplemente colocamos esto. Esta es la forma de cómo llamamos a esta librería, Mackenda. Y, y básicamente colocamos esto. Y bueno, y esta es básicamente la forma como se calcula la tendencia. En realidad, como ven, es bastante simple. Simplemente la línea de comando y ya calcula la tendencia de cualquier serie que ustedes le están proporcionando. La idea ahora es cómo interpretamos justamente estos resultados. Que también es bastante sencillo en realidad, no es nada complicado. Por ejemplo, esto me dice que, bueno, bastante sencillo. En el tema de tendencia, te dice no tiene tendencia, no trend. Y esto es justamente lo que pongo acá. Para, para la tendencia, te puede indicar que existe una tendencia ascendente, te va a colocar ascending probablemente, descendente o no existe tendencia, como es este caso de acá, no trend. Cualquiera de estos tres resultados es lo que te va a dar justamente este tipo de test. El segundo importante, el tema de la hipótesis nula. Esto de acá. El H. Este H justamente es el tema de la hipótesis nula, si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Y lo que les he colocado acá es, ok, tenemos ambos escenarios. Si el test indica que es falso, como es justamente este caso, eso significa que la tendencia no está presente. Por lo contrario, si te mostraría que existe tendencia, te debería colocar true en esta parte de acá. ¿Ok?
Entonces, eso es, bueno, como ven, básicamente ambos te muestran el mismo tipo de información, pero de diferentes formas simplemente. Ambos indican que no existe tendencia en esta serie de datos. El tercer punto importante de esta parte es el valor del p-value, el p-valor. En estadística, en realidad, y bueno, ciertamente puede variar el tema del p-valor, pero uno de los más utilizados es justamente el valor de 0.05. Hay ciertos, hay ciertos estudios en que pueden ser mucho más estrictos inclusive, por ejemplo 0.01, o muchos inclusive más estricto que eso. Pero, o también por otro lado, podríamos ser menos estrictos, es decir, que ya no sea 0.05, sino sea un valor mayor, es decir, 0.1, por decirlo así, o 0.08. Entonces, existe justamente de acuerdo a qué tan estrictos queremos ser con nuestros datos, con nuestra serie, de podemos escoger justamente el valor. Por defecto, por defecto ya el programa define un valor de 0.05. Pero nosotros en realidad también podríamos cambiar ese valor. Entonces, bajo este nivel de significancia de 0.05, te muestra el valor, el p-valor de este test. Y en este caso, este p-valor, que justamente es este de acá, este de acá, este p-valor es de 0.29, 0.3 básicamente. Dado que ese p-valor es mayor a 0.05, básicamente sería lo contrario. Diríamos que no existe una tendencia estadísticamente significante. Esta parte de acá. Si este p-valor sería menor a 0.05, por ejemplo, 0.02, 0.03, 0.045, ese valor sí sería menor y nos indicaría que posiblemente hay una tendencia significante en nuestros datos, una tendencia estadística. ¿Ok? Entonces, y finalmente tenemos el tema del slope o la pendiente, básicamente. Así como vimos en el Excel este valor de pendiente de nuestra ecuación de regresión lineal, bueno, ese valor se determina justamente bajo este método de McKendall mediante esta de acá, el slope. Y este valor te indica pues, qué tan fuerte es la tendencia de nuestra serie. Entonces, dado que, por ejemplo, el pendiente o el slope de esta serie es 6.9 por 10 a la menos 5, ya me da una idea también de que es bastante bajo, es muy cercano a cero, como en el caso anterior. Por lo tanto, nuestra tendencia es básicamente nula bajo nuestros datos que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente, y acá simplemente hemos impreso de forma resumida lo que estamos presentando acá. No tiene tendencia, que es falso, por lo tanto, si es falso, no está presente la tendencia. ¿Cuál es el valor del p-value, del p-valor? ¿Y cuál es el valor de la pendiente? ¿Ok? Y básicamente con eso, en realidad, ya podríamos decir, bajo este método, que no existe tendencia en nuestros datos. Y es algo justamente que se puede validar estadísticamente, que es lo que se requiere para los estudios. Que haya un soporte estadístico, no solamente que sea visual, sino que haya un soporte estadístico de nuestros resultados. Pero
¿Qué es lo que pasa? Mucho depende de igual manera de los datos que estemos analizando. ¿Qué es lo que pasa con las series climáticas? Que las series climáticas en general tienen gran autocorrelación. ¿Y qué significa justamente el tema de autocorrelación? Bueno, el tema de autocorrelación es la correlación entre una serie de datos y una versión, digamos, desplazada en el tiempo de sí misma. Es básicamente por decir así, estamos calculando la correlación en, digamos, entre el día del 2 de abril del 2017 con el 1 de abril, por decir así. Bueno, en este caso estamos hablando de una serie, ¿no? Es una serie mucho más larga, no solamente el tema de días, pero justamente estamos utilizando la misma serie de datos, no estamos utilizando otra serie de datos, sino la misma serie y lo estamos calculando la correlación en tiempo de esta misma serie. Y justamente, ¿qué es lo que pasa? Las series climáticas tienen gran autocorrelación, puesto que si, por ejemplo, decimos, ¿cuál es digamos, por ejemplo, que la temperatura hoy en Lima promedio sea de 20 grados? ¿Cuál es la probabilidad que el día de mañana sea también de 20 grados? Probablemente exista una alta probabilidad, puesto que estamos durante la época, en este caso, de primavera, y en realidad entre días cercanos, salvo ocurra algún evento importante, las temperaturas son bastante cercanas en realidad. Entonces existe justamente una autocorrelación del tiempo de la misma serie. Y justamente para poder nosotros calcular la ecuación de McKendall, como primer paso también, o sea, previo justamente a calcular esta serie y estos resultados, se debería también analizar el tema de la autocorrelación, puesto que las series climáticas tienen gran autocorrelación. Capaz, si fuera otro tipo de serie, otro tipo de datos, capaz no es necesario analizar la autocorrelación, pero en las series climáticas sí. Go, Andreita. Entonces, para analizar esto, ¿hasta ahí todo bien? ¿Me indican, por favor, si es que tienen alguna consulta? Gracias, Bailey. Bien, entonces todo bien. Ok, entonces todo bien por ahora. Igual consulten, puesto que es algo que van a ver también para el trabajo final, así que también lo van a ver después. Y si tienen algunas dudas por ahí, podrían encontrar por ahí. Ok, entonces, para este caso, para poder determinar esta gráfica de acá, necesitamos de igual manera importar una librería. Y básicamente, en este caso estoy importando esta librería de acá. Entonces, vamos a importar este método, esta librería, y básicamente acá está esto es básicamente lo que hace todo el trabajo. Todo lo demás es simplemente para mejorar el tema de la gráfica, pero esto hace todo. Plot ACF, la serie, que es básicamente la serie de temperatura máxima diaria a la cual le hemos quitado los valores faltantes. Y básicamente con esto eh, podemos justamente calcular la autocorrelación, la función de autocorrelación del tiempo de esta serie de temperatura máxima. Y con eso nos da este resultado. Ahora, ¿qué es lo importante entender de esta parte? Uno, todo lo que esté dentro de esta región azul
que es nuestro intervalo de confianza, es considerado aceptable. Si estos puntos, por ejemplo, estuvieran dentro de todo esto, diríamos no existe autocorrelación de nuestra serie. Pero dado que todos estos dos puntos están muy por encima de ese intervalo de confianza, podemos decir que sí existe autocorrelación en la serie de datos que tenemos. Podría ser así, en este caso podría ser positivo, pero también podría ser negativo, de igual manera. Y que te muestra muy por debajo de este intervalo de confianza, también no existe autocorrelación. Es en cualquier sentido, en realidad. Ahora, siempre en el primer lag, a cada uno de estos puntos le vamos a decir el tema del lag, que es el tema de los tiempos, básicamente. En el primer lag, básicamente siempre tenemos un valor de 1. Esto es por defecto. Siempre el valor va a ser alto en el primer valor. Porque básicamente lo que hace es calcular la correlación que existe entre un dato, digamos, y el mismo dato, con el mismo tiempo. En cambio, en las siguientes ya está correlacionando con tiempos diferentes. Un tiempo después, un tiempo antes, y así, 2 tiempos después, 2 tiempos antes. Justamente ya va variando en el tiempo todas estas condiciones. Pero en el primero sí se observa, relaciona con el mismo tiempo en general. Es por eso que siempre vamos a tener 1 en el primero. Pero todos los demás sí deberían estar dentro del intervalo de confianza, o al menos muy cerca en realidad. Capaz no dentro, pero muy cerca del intervalo de confianza, muy cerca de acá. Y si pasa eso, sí podemos decir, si está cerca o dentro del intervalo de confianza, de que no existe autocorrelación en nuestras series, y por lo tanto, si es que no existe autocorrelación, con este análisis de acá ya podríamos decir que es suficiente, que hay evidencia estadística para decir que no existe tendencia en nuestros datos. Pero dado que existe autocorrelación, es que ya es necesario calcular otro tipo de métodos. Es básicamente algunas modificaciones que se añaden al test de McKendall. En realidad hay varias modificaciones. Acá, por ejemplo, he colocado algunas 4 modificaciones que se añaden al test de McKendall. Estas 4 lo digo de este enlace de acá, que también les he colocado al final. Y básicamente la idea es, ok, igualmente calcular la tendencia, si es que existe o no, con estos tests. Y como ven, es básicamente de igual manera una sola línea. Llamamos a la librería McKendall y básicamente llamamos a este test en particular. Y le damos nuestros datos, que en este caso es lo que llamamos serie. Y la temperatura máxima diaria, a la cual le hemos eliminado los datos faltantes. Y con eso nos da básicamente esto de acá. Y es básicamente lo mismo. Nos indica que no existe tendencia. Esto es básicamente lo mismo, que es falso. El p-valor es de 0.85339. Esto es mayor de 0.05. ¿Ok? Y si es mayor de 0.05, ¿qué decimos? Que no existe tendencia, o al menos no existe evidencia suficiente para que haya tendencia en nuestros datos, una tendencia estadística. Usualmente como se suele decir en estadística en realidad. Y bueno, luego tenemos el tema de igual manera de la pendiente, el slope, y ese es este valor, que en realidad muy cercano a 0 de igual manera. Y bueno, lo mismo va a ser para las demás. Y de igual manera tenemos para los demás métodos, estos 4 métodos, como cuáles son los resultados justamente de esos 4 métodos. ¿Ok? ¿Qué es lo curioso justamente de todos los métodos? La idea de calcular justamente varios métodos
y eso es lo que también suelo mencionarles, es mientras mayor métodos tengamos, nuestros resultados son más robustos. Hay mayor confianza en los resultados que tengamos. Puesto que todos nos podrían decir, ok, no existe en ninguno de los métodos tendencia, y por lo tanto yo podría decir con mayor confianza que no hay tendencia en nuestros datos de temperatura máxima de la estación Lambayeque. Pero ¿qué es lo que pasa ciertamente cuando tenemos este caso? Por ejemplo, tenemos acá, bajo este método de acá, este método te indica que hay justamente una tendencia ascendente en nuestros datos. ¿Recuerdan? Dentro de esta primera podría ser una tendencia ascendente, descendente o no existe tendencia. Entonces, en este caso, te ha mostrado una tendencia ascendente, increasing. Fuera descendente sería decreasing. ¿Ok? Cambia. Vean, ahora el H ya te dice que es true, a comparación de los anteriores. Y el p-valor es 0.0044. Ciertamente, este valor es menor a 0.05 y por lo tanto sí podríamos decir que existe una tendencia estadística significante. Y el tema justo también de la pendiente, vemos al final, que de igual manera tenemos una pendiente pequeña en realidad, que podría ser muy similar a los casos anteriores, pero que igual este método está mostrando de que existe una tendencia, aunque sea bastante pequeña, que existe una tendencia ascendente. Entonces, la pregunta va a ser un poco acá, ¿y a quién le creemos? Bueno, en este caso deberíamos creerle, al menos al nivel, por ejemplo, que estamos analizando y lo que vamos a ver ahora, podríamos decir, al menos un mayor grado de confianza, que en nuestra serie no existe tendencia, dado que al menos 3 de los 4 métodos no te muestran esto. Nosotros por ahora solamente vamos a ir por ese lado. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería entender y entrarnos justamente en mayor detalle cómo se calcula este método, qué significa justamente esta condición acá que dice pre-whitening modification, qué significa justamente, es algo adicional que se le añade justamente a este método Mackenzie. Entonces, para entender justamente mejor nuestros resultados, ciertamente tenemos que ingresar en mayor medida al método en particular y ver justamente bajo qué condiciones se debe aplicar de forma idónea. Pero ciertamente entender estos métodos sí requiere hay un mayor grado de complejidad. Estos métodos sí son más complejos de entenderlos. Si queremos entrar un poquito más a la parte matemática o estadística de todos estos métodos, ¿ok? Así que nosotros nos vamos a entrar un poquito a ese detalle, pero ciertamente, si es que en el futuro ustedes quieren trabajar con estas condiciones, sí requieren entender en mayor detalle la complejidad que requiere estos métodos. Porque este método de McKendall es bastante robusto en realidad. Como les digo, es uno de los más utilizados en estudios a nivel de organizaciones en realidad. Así que sí les recomiendo que utilicen este método. Pero ciertamente requieren un mayor grado de análisis de todas estas condiciones. Entonces, eso por ejemplo, por un lado, y simplemente ya para terminar, hay otra modificación que también se menciona y que también se aplica sobre todo justamente para los datos climáticos, que es el método de McKendall, el estacional, el seasonal. Básicamente lo que estamos haciendo acá es analizarlo a manera mensual. Acá lo hemos analizado de forma diaria, todo eso de acá,
hasta acá. Esta serie es datos diarios de temperatura máxima, pero básicamente bajo este método lo que estamos analizando es a nivel mensual. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la temperatura máxima, con el código justamente que ya hemos visto, vamos a calcular el promedio mensual de cada uno de los meses. Y ese promedio mensual es justamente esto de acá. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto varias veces, así que eso solamente prosigo. Y en base a estos promedios mensuales, es que nosotros vamos a calcular justamente este test estacional de McKendall. Y de igual manera es una línea de código bastante rápido. Es McKendall, Seasonal Test, que es, y básicamente le damos la serie de datos que requerimos analizar. En este caso es promedios mensuales. Y dado que es a nivel mensual, básicamente le colocamos el periodo, justamente tenemos 12 meses en el año, y por lo tanto se coloca un periodo de 2. Perdón, no he cargado, no había calculado primero el tema de promedios mensuales y ahora sí. Y bajo este método, a nivel mensual, a nivel de promedios mensuales, podemos decir que no existe tendencia tampoco en nuestros datos. Es falso. Y bueno, en este caso tanto el p-valor, en este caso, que bota de 1, bastante alto en realidad, mayor a 0.05. Y en el caso de la pendiente también bastante. En este caso, por ejemplo, siempre una pendiente un poco más alta comparado a los demás, pero de igual manera, toda la significancia de que te muestra este test es que no existe tendencia. Así que, básicamente, esto es lo que el resultado que deberíamos obtener. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que se va a requerir para ya como trabajo en realidad, el trabajo que van a desarrollar, de igual manera en grupo, pues algo que ya también quiero que vayan avanzando con el tema del trabajo final, es por ahora simplemente calcular para su serie de datos para todos los años ciertamente. Necesitamos, mientras mayor información tengamos, es mejor. Entonces, en este caso, lo hicimos todos los años, ciertamente. Los 7, 8 años que tengamos disponibles. Calculemos todos estos tests y todos esos tests le vamos a colocar una tabla de resumen. ¿Ok? Los valores, los resultados. ¿Qué resultados vamos a requerir? Básicamente esos 4 que he detallado acá. Que coloquen cuál es el resultado de la tendencia de esta parte de acá. Básicamente que me coloquen not range, por ejemplo. Que me coloquen esto de acá, que es true o si es falso. El valor del p-valor y el valor de la pendiente. Esos 4 resultados para cada uno de justamente de los métodos que hemos visto, que serían en este caso, serían este primero de acá, 4 de acá, 4 modificados y uno estacional. En el total serían 6 métodos que estamos viendo y esos 4 valores de cada uno de esos métodos. Eso básicamente una tabla de resumen y eso también es lo que me van a presentar también para el trabajo final. Para el tema de las tendencias, que es una de las preguntas también que se tienen en su trabajo final. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta con respecto al tema de tendencias? ¿Se entendió bien? Profe, lo de autocorrelación podría repetir. Sí, claro. A ver, el tema de autocorrelación se debe analizar justamente porque estamos analizando datos climáticos. Y datos climáticos, en realidad, sí existe una gran autocorrelación entre días, entre meses, justamente porque, por eso les mencionaba, ¿cuál es la temperatura del día de hoy? Digamos 20 grados. Probablemente la temperatura de mañana
sea muy similar, o al menos muy cercana. Y por tanto, la probabilidad de que sea un valor de 20 grados el día de mañana es alta. Y esta probabilidad se traduce en términos de correlación. ¿Qué tanta similitud existe entre la temperatura del día de hoy y la temperatura del día de mañana? Entonces, como es una alta similitud, una alta probabilidad de que suceda, podemos decir que existe una alta autocorrelación en la serie. Como eso pasa, justamente es que se debe analizar este tipo de figuras. Y para analizar la autocorrelación, también hay varios métodos, pero uno de los más utilizados es el tema de la función de autocorrelación. Y para eso importamos justamente esta librería de acá. Y básicamente solamente le colocamos este comando y los datos que estamos requiriendo. Y bueno, este simplemente es un valor, podemos colocarle, ciertamente hay valores por defecto que se pueden colocar, pero es suficiente al menos con 40, 50 valores de lags. Lags son justamente estos de acá. Cada uno de estas líneas, con estos puntos, son el tema de los lags. Y como ven, en este caso estamos con 50 puntos que estamos acá. Lag es como menciona el tiempo, ¿no? O sea, sería tiempo cero, tiempo uno, tiempo 10. Exacto, exacto. El lag es el tema de tiempos en este caso. Entonces, básicamente, la idea sería de que todos estos valores de lags, estos puntos, deberían estar dentro de esta región azul, que es de región intervalo de confianza. Si están dentro, o al menos estén muy cercano, muy cerca a esta región de azul. Si está muy cerca o está dentro, de acuerdo. Ya es necesario, por ejemplo, que calculemos el método de McKendall modificados, porque no existe autocorrelación en nuestras series. Con este método de acá sería suficiente en realidad. Bueno, es un decir, ciertamente mientras mayor métodos utilicemos va a ser mucho más robusto, pero no sería tan necesario, a veces no habría tanta diferencia en calcular justamente con estos métodos de acá modificados. Pero dado que las series climáticas tienen alta autocorrelación, básicamente es necesario que tengamos que utilizar estos test modificados del test de McKendall. Entonces, eso sería básicamente en este caso. Si se entendió mejor o alguna parte. Lo que entiendo es como que como las series climáticas son, o sea, no hay una distancia amplia en sus series, en sus valores correlativos, eh, es por eso que se usan estos métodos, para que pueda ver si hay una tendencia o no. Esto no es tanto para el tema de la tendencia, sino el tema de este método de acá, por ejemplo. Este método de McKendall, en realidad, una de las condiciones básicas, como que previo a que calculemos este método, es necesario entender cuál es la autocorrelación que existe en la serie. De eso parte. Entonces, esto en realidad deberíamos analizarlo primero antes de hacer todos estos cálculos. Pero dado que en el caso de series climáticas, por lo general, no existe alta autocorrelación en las series, es que justamente le he colocado en esa parte para que luego dar un poco el paso a esos desmodificados. Pero esto es como una condición previa. Si cumple, si cumple con esta condición, bueno, es decir, si es que no existe autocorrelación, simplemente podríamos utilizar eso de acá. Pero si es que existe, sí, tendríamos que utilizar estos test modificados. Pero sí es algo que es necesario analizarlo previo al cálculo de la tendencia en sí en general. Okay. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta?
Bien. Si es que tiene alguna consulta con respecto al trabajo final. Por ejemplo, tengo una consulta, creo, eh, que me escribió al correo. ¿Estás por ahí, Jerry, del grupo 2? O alguien del grupo 2, en todo caso. ¿Ahí está Marcela? Ah, ya. Era Elena. ¿Qué tal? Sí, adelante, Yesenia. Esto sí, profesor, tenemos una consulta con respecto al grupo 2, o sea, en el documento que usted nos facilitó en la plataforma de Moodle, hay una parte que dice, ¿dónde está? En los modelos numéricos, para el periodo días, 3 días anteriores y un día después, dice en los puntos 2.1, 2.2 hasta el 2.5, ahí se dice, se especifican algunos puntos que es solo para aquellos grupos que vuelven patrón de friaje, y otro que dice solo para aquellos grupos que vuelven patrón de Alta Bolivia. O sea, esos puntos son específicos según lo que le ha tocado a cada grupo, ¿no? Sí, exacto. A ver, comparto que en todo caso también la actividad, por si acaso. A ver. Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Listo. Ya, ok. En el caso de modelos numéricos, este punto de acá lo van a realizar todos. Identificar áreas de alta presión para todos estos días. Serían básicamente para los 5 días, es decir, un mapa para cada día. Y ciertamente los puntos, bueno, este de acá y el punto 5 también es para todos. El tema de identificar patrones, aguadas, dorsales, ciclones anticiclónicas, ciclónicas o danas en este nivel. Esto es para todos los grupos en realidad, pero ciertamente los puntos 2, 3 y 4 son específicos de acuerdo al tema que les ha tocado. Si en este caso a ustedes les tocó el tema, recuerdo, de la Oroya, y en el caso, ¿usted recuerda el Alte Bolivia o Baguada? Alta Bolivia. Ok, si es Alte de Bolivia, ustedes tienen que desarrollar justamente ese punto 3. El punto 4 y el punto 2 no lo tienen que ver. Ok, profesor. Esa es nuestra consulta, gracias. ¿Listo? Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Profesor, disculpe. Sí, adelante. Profe, em, la verdad, nos hemos olvidado un poco sobre la parte de cómo realizar este uso del NOA. No sé si lo podría hacer un recordatorio de nuevo, por favor. Ya, claro, claro, claro. A ver, por ejemplo, básicamente van al enlace, seleccionan la variable de interés. En este caso puede ser viento, lo que básicamente hay dos variables principales, al menos las básicas que deben analizar sí o sí. Luego, ustedes están libres de poder analizar más variables si es que desean y que tengan relación, porque ciertamente hay variables que pueden tener relación. Eso lo dejo a ustedes sobre su libertad. Pero hay dos variables básicas que se deben analizar sí o sí, que es el tema de la presión, que tenemos por ejemplo acá, y es el tema de los vientos.
que es este de acá, vector viento y presión a nivel del mar. Por ejemplo, digamos que queremos presión. La presión, en este caso la presión es a nivel de superficie. Vamos a poner superficie acá. Y acá vamos a poner la fecha que tenemos de interés. Digamos, 1 de febrero de este año, por decir así, 2024. Acá colocamos la fecha de interés y, bueno, queremos a color, queremos el valor promedio. Básicamente lo que hace este programa es, usualmente en este caso, este reanálisis, bueno, estos datos que utiliza este modelo, que utiliza este programa, se calcula cada 6 horas. Y lo que hace el programa por lo general es ese promedio de esos 4 tiempos que tiene el día, y eso lo tiene en un solo mapa. ¿Ok? Entonces, queremos el promedio, siempre vamos a colocar esta opción. Igual luego pueden jugar y ver el tema de anomalías, pero lo mínimo que se requiere para el desarrollo del curso, del trabajo final, es el tema del promedio. Luego está el tema del contorno. Básicamente queremos a colores o solamente queremos los contornos. Por ejemplo, estamos a colores, queremos simplemente los... Luego podemos variar esto para que puedan ver la diferencia. El tamaño simplemente de la figura, el tamaño en la pantalla. Y bueno, en este caso, si queremos que grafique los países, los límites de los países, de los estados. Y la región, en este caso, lo que queremos sí es ajustar al área que yo les he dado en particular. Por ejemplo, en este caso elegimos la opción de personalizado, que es custom, que está al final. Elegimos esta opción y bueno, le damos las latitudes y longitudes que les he mencionado. Por ejemplo, digamos que sea de -70 hasta 20, simplemente un ejemplo, y de -150 hasta -20. Y con eso ya le podemos dar en crear plot. Le damos clic acá y ya te muestra justamente el tema de cuál es la presión a nivel medio del mar de ese día del 2 de febrero que hemos colocado. Bueno, perdón, del 1 de febrero 2024. Siempre la fecha, en este caso está al revés, ¿no? El mes empieza primero, luego está el día. Simplemente para que lo tengan en cuenta. Y ya con esta figura, ustedes van a analizar justamente, ok, ¿dónde están las áreas de alta y de baja presión? Para cada uno de los 5 días que les toca analizar. A todos los grupos les toca analizar al menos 5 días. Entonces, para cada día va a tener un mapa y en cada uno de esos mapas van a identificar las áreas de alta y de baja presión. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un área de alta presión. Ok, el siguiente día, ¿dónde está esa área de alta presión? ¿Está en el mismo lugar? ¿O se ha movido? Esto es lo que queremos justamente un poquito analizar en estos mapas. ¿Ok? Por ejemplo, si vuelvo y le colocamos, a ver, creo que vamos a poner acá. Podemos colocarlo simplemente en blanco y negro, por ejemplo. Pero en este caso no nos ayuda mucho en realidad. Entonces, eso ustedes pueden jugar por ahí, porque que requiere, solamente queremos en todo caso, por ejemplo, contornos. También, perdón, si le damos en shadeado, por ejemplo, solamente sería forma de ver los contornos de las áreas. Pero ustedes ya pueden justamente jugar un poco también con estas condiciones, en blanco y negro y con los contornos. Entonces, eso podrían un poco por ahí un poco modificando. Pero eso sería básicamente, este es por ejemplo con la presión. Luego irían, por ejemplo, al tema de viento. Van a vector viento, eligen el nivel que les he mencionado, digamos 500 o 250 hectopascales, digamos que 250 hectopascales. Y de igual manera, le damos en color, en este caso, podemos colocar en color acá.
y nos muestra justamente cuáles son esos patrones que se observan durante ese día en particular. ¿Ok? Esto es justamente lo que estos mapas van a obtener, y dentro de esos mapas ustedes van a analizar justamente dónde están esos patrones de vaguada, de dorsales, de circulación anticiclónica o de ciclónica o de dana capaz que pueden existir en ese día en particular. Y esa es la idea principal de todo esto. Muchas gracias por eso, ahora sí lo capto mejor. Listo. Igual lo que están igualmente pensando es que este lunes, igual en la última hora, los mapas que tengan, las figuras que tengan, me lo muestran y puedo ir viendo por grupo justamente qué tienen hasta ahora para ver si es que están orientados justamente al trabajo final. Porque quiero que más se enfoquen ahorita en el tema de trabajo final más que en las otras actividades. Porque pensaba también dejar una actividad final, pero creo que ahorita es más en enfoque en el trabajo final, ¿ok? Así que si tiene algún resultado de figuras o de cualquier análisis que vayan realizando, en la última hora también este lunes podemos verlo por ahí. Listo. ¿Alguna otra consulta? Si no, ya finalizamos por el día de hoy, en todo caso. Listo, chicos. Profesor, Entonces, sí, dime, eh, Sheila. profesor, una consulta. Para el caso de... Había una primera parte que ahorita no recuerdo, pero justo le hice mi consulta también a usted por correo. Más que todo con respecto a la data, porque estamos analizando con otro compañero y hay, por ejemplo, datos faltantes para todo un mes, por ejemplo, para el mes de, no sé, julio creo, o junio del 2020. Entonces, a mí me tocó calcular, creo que calcular el promedio de temperatura máxima, mínima y también el acumulado en precipitación. No sé si afecta que dejemos los datos faltantes y también hay otra cosa, que aparecen en algunos datos como 0.9, menos 0.9. No sabemos con qué rellenar eso, con cero o lo dejamos como vacío. Menos cero. ¿Eso para qué variable? Disculpa. Sale para precipitación. Ok. Ok, en el caso, si es precipitación negativo, eso no existe en realidad. Y eso debería simplemente eliminarse. Ah, solo se elimina. Sí. Profesor, y si se llega, si es que hay afecta en algo de que, por ejemplo, no se haya puesto en la data un mes con datos faltantes, o sea, que de frente se pueda pasar, no sé, de junio a agosto, por ejemplo, porque no hay datos para julio, ¿en algo afectaría? Hablo más que todo para el punto uno, que tiene varias subcategorías. El, para el desarrollo bajo el script que hemos desarrollado, Ajá. afecta en realidad. Ah, ok. Sí, va a Bien. calcular todo sin importar que haya datos faltantes. Ahora, ¿cuál es justamente el efecto? Y capaz eso también es algo que podría preguntarles. Es si hay varios meses de datos faltantes, a nivel mensual no hay dato, ciertamente. No hay ni un dato que haya calculado el programa durante ese mes. Ujú. Pero luego nosotros calculamos el tema de los promedios climáticos. Es decir, como ejemplo, cogemos todos los eneros de todos los años, de los 8 años, y ponemos el promedio de esos eneros en caso de temperaturas, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Uno de esos 8 años no hay dato en enero. Solamente va a calcular el promedio en base a los 7 años restantes. Entonces, al final, ciertamente tenemos un valor. Por eso, no, a menos que no haya datos en todos los eneros de todos los años, ahí ciertamente te va a tener un dato faltante al final. Pero como es uno, o capaz a lo mucho serían 2 años que no hay información, en un mes en particular,
sí va a mostrar un resultado, un promedio, en caso de temperaturas. Ujú. Entonces, por ese lado no se preocupen, igualmente va a calcular, pero ciertamente sí podría afectar si es que, por ejemplo, imaginemos en un caso particular de que justamente ese año que falta sea un año extremadamente cálido, sea un evento niño. Entonces, ya ese promedio que calculamos al final no va a ser tan representativo, puesto que no se está tomando en cuenta ese dato muy cálido que se estaría presentando. Entonces, ciertamente sí puede tener un efecto el tema de datos faltantes, y por eso hay metodologías, uno para completar o para hacer otro tipo de análisis considerando el tema de datos faltantes. Pero por ahora no estamos viendo todavía a tanto detalle esas condiciones, pero sí es para tomarlo en cuenta a futuro más que todo. Mm, está bien, gracias, profe. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, igualmente cualquier consulta que tengan por ahí me la hacen saber por correo o ya por ahí o en la clase, en las siguientes clases podemos resolver algunas dudas. ¿Ok? Entonces, que tengan buenas tardes y nos estamos viendo el lunes en todo caso. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Listo, gracias a ustedes. No, no, no creo.